Todos conocemos la historia del llamado de Samuel. Este joven que había sido consagrado por su madre y dedicado al servicio de Dios, estaba en el tabernáculo sirviendo al sacerdote Elí. Y nos dice 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Y es en medio de esa escasez, es en medio de esa falta de profeta que el Señor entonces levanta a Samuel. Uno de los peligros que siempre enfrentamos cuando leemos las Escrituras es enfocarnos en los personajes y no en el gran personaje de ellas. A veces miramos vidas como las de Moisés, David, Elías, Eliseo, Pedro, Pablo, Samuel, y nos olvidamos del Señor. La historia del llamado de Samuel nos puede llevar ciertamente a enfocarnos más en este joven Samuel y olvidarnos de Dios. Y si eso sucede, estamos cayendo en el grave error de olvidar que el gran héroe de cada historia de la Biblia es Dios. Y si olvidamos que Él es el gran héroe de cada historia de la Biblia, nos estamos privando de una bendición y un consuelo tremendos. Una de las principales ideas de este pasaje es que Dios es bondadoso. Al llamar a Samuel, el Señor estaba siendo misericordioso con el pueblo de Israel. Ciertamente Dios podría haber dejado a este pueblo rebelde sin su palabra. Y nadie podría haber acusado a Dios de ser injusto. Pero ¿qué hizo el Señor? Renovó su palabra a través de Samuel. También hay una singularidad, hay algo especial en el llamado de Samuel que no debemos perder de vista. Quiero decir, el Señor estaba llamando a un profeta, es decir, a uno que declararía, pronunciaría, proclamaría la palabra del Señor. Y el hecho de que se vivía un tiempo de tanta oscuridad en Israel nos muestra que Dios no permitirá que su palabra sea vencida por el mal. Dios es quien preserva su causa, Dios es quien preserva su iglesia, Dios es quien cuida de la integridad del Evangelio. Si hay algo que podemos sacar de este pasaje, es la eternidad de la palabra de Dios. Y el hecho de que Dios preserva su palabra, entonces, tampoco nos exime de responsabilidad. Porque el llamado de Samuel nos recuerda que siempre, en cada instante de nuestra vida debemos estar ansiosos por recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos estar constantemente vigilando o debemos estar constantemente en guardia contra la terrible enfermedad a la que el autor de la carta a los Hebreos se refiere en el capítulo 5, verso 11, cuando dice que son tardos para oír la palabra de Dios. Debemos seguir el consejo de Santiago, que nos dice que seamos prontos para oír. Al mirar el llamado de Samuel, hay otra conclusión. Los predicadores que retienen parte de la verdad de Dios para ganarse el favor de sus oyentes no son dignos de su llamado. Por lo tanto, aquellos que declaran la palabra de Dios en toda su plenitud pueden estar tranquilos en que Dios va a cumplir su palabra. Dios mismo ha prometido que su palabra jamás volverá a Él vacía.